Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. Rusia hizo realidad su amenaza y cortó el suministro de gas natural a los dos países miembros de la OTAN y de la Unión Europea, Polonia y Bulgaria, a partir de las 00 horas de este miércoles, utilizando su producto de exportación por excelencia como herramienta de presión, en lo que se considera un esfuerzo por conmover la unidad europea en el apoyo a Ucrania contra la invasión rusa. La decisión de Vladimir Putin, con la excusa de que los países que compran su gas y su petróleo no están pagando en rublos, como el Kremlin exige ahora, al contrario de lo que estipulan los contratos firmados, marca una dramática escalada en la guerra de sanciones y contrasanciones que se desarrollan paralelamente a lo que sucede en el campo de batalla. El trazado del gasoducto Yamal es fácil de reconocer en los bosques de Polonia, pero es solo uno de los 4 que transportan gas ruso a Europa Occidental. Desde hace meses, estos conductos de 5.400 kilómetros de longitud no trabajan a pleno rendimiento. Gazprom limita la cantidad de gas que suministra. El gigante estatal ruso busca aumentar su influencia en el mercado energético en plena invasión rusa de Ucrania. Hemos recibido amenazas de la Federación Rusa o de Gazprom, sobre todo por no aceptar el acuerdo de pagar en rublos, una razón por la que posiblemente Rusia intente castigar a Polonia. Como ya dije anteriormente, Polonia está preparada para diversificar su suministro de gas y obtenerlo de diferentes proveedores. Polonia y los 3 países bálticos ya habían sondeado vías alternativas de suministro de gas ruso antes de que empezaran las hostilidades. Lituania y Polonia han construido sus propias terminales de gas natural licuado que obtienen de Qatar, Noruega y Estados Unidos. Al norte de la ciudad de Poznan, en el oeste de Polonia, el gasoducto Yamal se une con el nuevo Baltic Pipe, que llega desde Noruega. El gasoducto Baltic Pipe cuenta con la cooperación de Dinamarca y la Unión Europea. Se espera que entre en funcionamiento muy pronto, en torno a la segunda mitad de 2022. El plan es lograr así la independencia de Polonia del gas ruso y que pueda también transportar combustibles a Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden ha prometido una amplia ayuda energética para Europa con envíos de gas, de petróleo, un plan cuya viabilidad, al menos a corto plazo, muchos expertos están poniendo en duda, y de esto vamos a hablar ahora mismo con Sara Yáñez Richards, nuestra corresponsal en Nueva York. Sara, Europa quiere cortar el suministro de energía por parte de Rusia. ¿Puede conseguir en Estados Unidos un sustituto viable? Pues así es, Andrés. Lo que estamos viendo es que Biden sí que está trabajando junto con Europa para ayudar a cortar esa dependencia que tienen de Rusia, pero estábamos muy lejos de convertirse en un sustituto. Por ejemplo, veíamos que el mes pasado anunciaba que iba a aumentar el envío de gas natural un 68%, lo cual es un salto muy grande, pero representa solo el 10% de las importaciones que hace la Unión Europea a Rusia de gas natural. También estamos viendo que muchas de las compañías de petróleo de aquí de Estados Unidos no quieren monetarizar el hecho de que Europa vaya a necesitar más petróleo y no quieren cavar más pozos para enviarles petróleo. Y así es que los expertos dicen que durante este año, el 2020, se va a sacar Estados Unidos va a sacar unos 12 millones de barriles de petróleo por día, y el año que viene se aumentará de 1 millón por día. Pero ahora mismo estamos viendo que Europa importa cada día 4 millones de petróleo de Rusia. Sara, cuéntanos por qué a las compañías petroleras de Estados Unidos no les está interesando producir más petróleo para ir al rescate de Europa. Pues una de la razón principal por la que las compañías de petróleo de Estados Unidos no quieren cavar más pozos para sacar más petróleo es porque no están seguros, tanto las compañías como los inversores de Wall Street, que el precio del petróleo se mantenga al alza el tiempo suficiente como para sacar ganancias de esos nuevos pozos que tendrían que hacer
para responder a las necesidades que se están viendo en Europa y en otras regiones del planeta. Además, muchos de los que están en el sector recuerdan cómo hace 2 años el precio del petróleo se desplomó casi de un día para otro, y eso se tradujo en tener que despedir a muchos de sus empleados y no quieren que esto vuelva a pasar. Sara Yanes Richards en Nueva York, gracias. Hasta cualquier momento. Y la crisis energética a nivel global por la guerra en Ucrania pone en la mira a países productores de petróleo como Venezuela. Y no solo las petroleras están presionando para que Estados Unidos levante las sanciones que mantiene sobre la estatal PDVSA desde 2017, también la sociedad civil empieza a cuestionar el propósito de estas sanciones. La crisis económica en Venezuela obligó a Eleoctines a renunciar a su trabajo como docente en la escuela pública. El sueldo era muy bajo y el transporte era muy caro. Fue en 2017, poco después de entrar en efecto las sanciones de Estados Unidos contra la estatal petrolera PDVSA. Ahora trabaja de conserje en el edificio donde vive y da clases de apoyo en su casa. Yo desde que dijeron que iban a haber sanciones, pensé fue que esto no iba a traer ninguna solución. También la que sufren no. En esta rueda de prensa, el partido político de oposición MAS hace público su apoyo a Alfredo Padilla, uno de los 25 activistas que firmaron una carta dirigida al presidente Joe Biden donde piden levantar las sanciones contra Venezuela. En términos pragmáticos, las consecuencias peores no las ha sufrido el gobierno, es la ciudadanía, el empleo, los servicios, la dificultad para transportar alimentos. Todas esas cosas son de un daño para la población común. Mientras Venezuela debate si las sanciones petroleras han empeorado o no la ya existente crisis económica, en otra carta pública, 68 opositores en el exilio piden más sanciones contra Nicolás Maduro. Para el director de la ONG Monitor de Derechos Humanos, ninguna de las dos cartas aporta soluciones reales. Este documento que conocemos, el documento de los 25 y el otro documento de los 68, ninguno de los dos contribuye en resolver el problema, ¿no? El primero sumamente débil y el segundo sumamente visceral. Las disputas entre la sociedad civil organizada incrementaron cuando miembros de la Alianza de Organizaciones Opositoras, Foro Cívico, se reunieron con Nicolás Maduro para dar respuesta a la crisis humanitaria. Mariela Ramírez estuvo presente y también es una de las 25 firmantes de la carta a Biden. Todas estas críticas forman parte de esa dinámica del debate nacional. Para nosotros nuestra labor es procesarlas, integrarlas, afinar con ellas nuestra acción cívica, integrando cada vez todas esas observaciones que hay, que consideramos pues son naturales en una sociedad que ha sufrido un daño como ha sufrido Venezuela. Con los partidos de oposición divididos y la sociedad civil organizada enfrentada, son pocas las esperanzas que el venezolano común vislumbra para solucionar la crisis humanitaria. Eleoctines solo espera que el diálogo prospere. Yo creo que es viable que se reúnan las partes y piensen en nosotros los venezolanos de a pie, que no tenemos que ver nada, no tenemos nada que ver a nivel de poder político. Hasta que los diálogos de la clase política no se reanuden, lo que queda para venezolanos como Eleoctines es seguir trabajando para sobrevivir a la crisis. Hasta ahora los Estados Unidos no se ha pronunciado sobre ninguna de las cartas ni la presión de las compañías petroleras estadounidenses que están interesadas en que se levanten las sanciones a Venezuela. La única señal que ha dado el gobierno de Joe Biden ha sido exigirle a Nicolás Maduro que reanude las negociaciones en México con la oposición liderada por Juan Guaidó. Y ahora un rápido repaso por otras noticias de esta jornada. Las acciones de Boeing cayeron un 7,5% después de que el fabricante aeronáutico estadounidense anunciara pérdidas por $1.200 millones en el primer trimestre del año. El fabricante dijo que pausará la producción de su modelo 777X hasta 2023. Boeing atribuyó la decisión a problemas de certificación y a la escasa demanda.
El gobierno alemán recortó su previsión de crecimiento para este año al 2,2%, mucho menos que el anterior pronóstico de 3,6%. El ministro de Economía Robert Habeck lo atribuyó a la invasión de Ucrania, a los altos precios de la energía y a los efectos de las sanciones. La Comisión Europea ha propuesto suspender por un año las tasas de importación de todos los productos ucranianos que no estén cubiertos por un acuerdo de libre comercio. El Parlamento Europeo y los gobiernos del bloque aún tendrán que aprobar la medida para que entre en vigor. Shanghái, la metrópolis china de 26 millones de habitantes, está confinada desde el rebrote del coronavirus en marzo pasado. Medidas muy estrictas, el cierre total afecta también a las actividades del puerto, que es el mayor del mundo. El acceso a sus instalaciones está muy limitado y esto repercute, por supuesto, en las cadenas de suministro de todo el mundo. Contenedores y grúas de carga hasta donde la vista alcanza. El corazón de los negocios en Shanghái sigue latiendo pese al confinamiento. Al menos ese es el plan. La idea era aislar a los trabajadores del puerto como en una burbuja, sin permitir que nadie saliera o entrara. Los trabajadores del puerto no debían entablar contacto con nadie, ni siquiera con los camioneros que deben presentar una prueba negativa para entrar. Las operaciones portuarias aún son limitadas. Las restricciones de acceso afectan a las terminales de contenedores. Como resultado del cierre, apenas podemos introducir mercancías del puerto o sacarlas de allí por tierra. Eso ha provocado enormes retrasos en el puerto. Mientras tanto, los portacontenedores deben esperar más para atracar en Shanghái. Un hecho que a largo plazo también perturbará las cadenas de suministro europeas, según analistas. Y en nuestra aplicación móvil puede encontrar estos contenidos y muchos más. Gracias por su confianza. Nos vemos la próxima.